Ahora sí, Alfredo Blanco. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, vos adelantabas que está en plena discusión el tema del acuerdo con el fondo. Cuando salgamos al aire va a haber terminado la segunda jornada de reunión de comisión conjunta de Hacienda, Presupuesto y Economía con los sindicalistas. Bueno, el viernes entró el proyecto de ley con el mensaje y con los dos anexos que tiene. Y básicamente lo que dice, yo diría, la mayoría de las cosas ya eran conocidas, pero hay algunas que me parece que vale la pena remarcar un poquito porque son puntos en los cuales claramente aparecen ciertas divergencias. Mira, en la presentación yo le voy a pedir al director si podemos poner una placa que hemos preparado, extractando. No es esta la placa, en realidad esa placa hace referencia a la decisión de Máximo Kirchner de no acompañarlo. Es una placa que nosotros usamos en algunos programas anteriores. La que, digamos, pretendíamos poner es una placa que es esta que ahora ha puesto el director, muchas gracias, en la cual yo ahí he remarcado en rojo un párrafo, ¿no? Esta es la nota que le elevan al Congreso de la Nación y fíjate que en ese párrafo dice que le ponen a consideración un proyecto de ley para aprobar un programa de facilidades extendidas arribado con el Fondo Monetario Internacional y que está conformado por el Memorando de Políticas Económicas y Financieras y el Memorando Técnico de Entendimiento, que dice que como anexo forman parte integrante de la norma propuesta y que por imperio de la ley se somete a su tratamiento. Bueno, fíjate vos, eso que está allí es el primer problema que que ya se ha presentado en la discusión con la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición dice, está bien que yo lo autorice usted a tomar un programa de facilidad extendida, pero no me diga usted que dentro del programa está, dentro del programa de facilidad extendida, dentro del acuerdo con el fondo, no me diga que ahí está también este memorando técnico, estos dos anexos. Y fíjate vos que más adelante, en el mensaje de elevación, hay dos cositas que yo quisiera remarcar, que es la placa siguiente que le voy a pedir al director. Aquí vemos, allí dice cuánto fue el monto del crédito, ¿no? Sí. Se desembolsaron 44.500 millones de dólares, el equivalente en DEC. Pero quiero remarcar lo siguiente, ¿no? El gobierno ahí dice que toma, digamos, un préstamo por el mismo monto y dice un plazo de 36 meses con tasa de interés básica cobrada por el fondo, es decir, aproximadamente 1% es en la actualidad, dice en función del promedio de las tasas de corto plazo de Estados Unidos, del Reino Unido e Irlanda del Norte, en la eurozona, y de Japón. Pero agrega después a los que además se suman los montos por las tasas de sobrecargos. ¿Te acordás que el gobierno insistía mucho en que eso lo iba a negociar? Bueno, finalmente allí el gobierno aceptó, no tenía opción, el fondo dijo no está dentro de nuestras normas poder liberarlo a usted de esta tasa, que es la que le cobramos a los países que tienen un préstamo, una deuda con el fondo, por encima de la cuota. La cuota es la participación que tiene el país dentro del Fondo Monetario, ¿no? Lo que fue su aporte inicial. Y vamos a volver a poner la misma placa, porque en el otro párrafo, y acá está en el mensaje de elevación, dice claramente que para refinanciar la deuda, este programa que han firmado Fondo Monetario y con la República Argentina, dice que está conformado por el Memorando de Política Económica y Financiera y por el Memorando Técnico de Entendimiento. ¿Por qué la oposición dice que no quiere esto? Bueno, si no quiere esto, van a tener que cambiar el articulado que ha enviado el Poder Ejecutivo. Claro. En la placa siguiente está el articulado. El articulado dice, tiene un primer artículo que dice, bueno, aprobamos el programa de facilidades extendidas, ¿no? Sí. Pero en el artículo segundo dice,
a los fines del artículo primero se acompaña el memorando de políticas económicas y financieras y el memorando técnico de entendimiento como anexos tal y tal, que componen el programa de facilidad extendida mencionado en el artículo anterior. O sea que, en definitiva, es como si en un solo artículo se hubiera puesto todo. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Que en realidad, por ejemplo, ayer yo escuché algún tiempo largo el debate de la comisión. Y allí la Aspina, por ejemplo, señaló, bueno, yo puedo, estoy dispuesto a admitir de que en el marco legal vigente nosotros tenemos que autorizarlo a que usted se endeude. Claro. Porque lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es tomar una deuda para pagar la otra. Claro. Pero allí no dice que yo tenga que aprobarle su programa de metas de política económica, claro, la política fiscal, la política monetaria, etc. Entonces están como en ese tira y afloje. Mi impresión personal es que efectivamente, aunque ayer en la reunión de comisión el ministro estaba bastante, me parece, no dispuesto a modificar muchas cosas, y más allá de la parte esa de las chicanas que siempre hay en esas reuniones, me parece que el gobierno finalmente va a hacer algo, va a tratar de conformar al menos a una parte de la oposición. Es más, a una parte a lo mejor de Juntos por el Cambio, por lo que vos señalabas, que no hay una mirada uniforme. No. ¿Por qué? Bueno, porque ayer en la comisión no había nadie de los diputados de la Cámpora. Si uno se fija, los diputados que fueron incluidos en las comisiones... Los rajaron. Claro, los sustituyeron, es una facultad que existe en el Parlamento. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque la pretensión, seguramente del gobierno, es mañana sacar un despacho de mayoría aprobando para que ese sea el que se discuta el jueves o el viernes en la sesión. Porque el reglamento es así, si ellos si supongamos que saliera un despacho de mayoría rechazando, hay que tratar primero el despacho de la mayoría. Entonces, yo creo que está dentro de las reglas de la actividad parlamentaria que el bloque diga, bueno, vamos a poner a estos diputados que tenemos la certeza que nos van a firmar el despacho de mayoría. Lo que vos decís es cierto porque Gerardo Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, sí, acaba de anunciar hace minutos nada más de que, bueno, si hay que hacer algún tipo de modificación, dice, y el aporte es necesario, se va a hacer. Y esto que vos decías del plan económico incorporado precisamente dentro del acuerdo es el punto crucial que está discutiendo la oposición, que no quiere que vaya ahí. Sí, que lo discute en realidad también por razones políticas. Es lógico. ¿Por qué? Porque cuando comience a funcionar el programa, vos sabés que yo he dicho alguna vez en una columna, le habíamos puesto por título, le guste a quien le guste, viene el ajuste. Sí. De hecho, va a haber, ayer Mercedes Marcó del Pont, que es la responsable de AFIP, mencionó que AFIP ha tomado la decisión de modificar la forma en que se evalúan los inmuebles para bienes personales en la capital. Digámoslo brevemente, más allá de las cuestiones técnicas. En capital, desde hace ya varios años, lo que se llama la evaluación fiscal, me parece que homogénea, se multiplica por un factor, que es 4, y eso da la base imponible de impuesto inmobiliario. AFIP en una época lo hacía así, tomaba eso. Después hay un dictamen que dice, no, usted no tiene que tomar multiplicado por 4 porque el 4 no es base imponible, ¿no? Bueno, ahora vamos a volver para atrás. Eso va a significar que para alguna gente, sobre todo para las que tengan a lo mejor más atrasada la base imponible, le va a significar, o sea que hayan comprado el inmueble más antes, le va a significar un aumento. Entonces eso genera, digamos, cierta zozobra. Como genera zozobra el párrafo que está aquí en el mensaje que dice que va a haber un estudio sobre el sistema previsional para ver, y entre paréntesis se menciona la ley de regímenes especiales. Yo digo, si efectivamente no fueran a cambiar nada, hubieran puesto ahí, no va a haber ninguna modificación en previsión. Entonces yo creo que lo que quiere, por un lado, el gobierno es tratar de que estén la mayor cantidad posible adentro para cuando haya críticas decir, bueno, esto lo hicimos entre todos. La oposición
lo que quiere decir, bueno, yo te aprobé eso, pero no te aprobé estas otras cosas que vos estás haciendo. Y dentro del Frente de Todos, también hay una parte que lo que quiere es que si el programa funciona bien, bueno, funciona bien. Ahora, si funciona mal, digamos, desligarse del costo político, si hay mucha reacción y decir, no, bueno, yo no lo voté. ¿A qué quiero ir con esto? Que en realidad el fondo de esta cuestión se ha transformado en una cuestión eminentemente política. ¿Por qué? Porque las metas seguramente va a haber que revisarlas. Sí, Fíjate sí. vos, el gobierno anuncia que va a hacer algo con las tarifas. Con bastante poca claridad dice cuánto va a aumentar para un sector, cuánto va a aumentar para otro. Bueno, estamos además en presencia de un suceso internacional que, digamos, inesperado, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Eso ha traído consecuencias y va a traer más consecuencias sobre la economía global. Claro. Entonces es altamente probable que esto afecte, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la economía mundial y que afecte la tasa de crecimiento que el gobierno piensa que iba a tener. Y como la estrategia del gobierno es bajar el déficit lentamente, nosotros dimos los números, eso, lentamente a través de, digamos, ayudándose por el aumento del Producto Interno Bruto, por el crecimiento, es probable que el crecimiento sea menos del que cree el gobierno. Claro. Es probable que los aumentos de precios internacionales, hay gente que se pone contenta porque dice, mira la soja cómo vuela, mira lo que pasa con el trigo, mirá, está bien. Pero va a haber otras cosas que van a aumentar. Así es. Y la inflación internacional va a llegar también, va a presionar también en la Argentina a través de lo que tenemos que importar, que son los insumos industriales. Claro, eso no está contemplado. Bueno, y todo eso yo creo que va a obligar a revisar las metas. Lógico. Ya de por sí, lo hemos dicho en otra oportunidad, la meta de asistencia del Banco Central al Tesoro, bajita, digamos, de 1%, es bastante difícil de pensar si no baja más el déficit. Claro. Pero, entonces digo, seguramente vamos a tener, de acá en adelante, cada 3 meses, vamos a tener una discusión, una vez que se apruebe esto, que mi opinión es que se va a aprobar, y vuelvo a decir que yo creo que debe aprobarse, porque si no, coincido con lo que dijo ayer Guzmán, la economía argentina entraría en una situación de una magnitud Desestabilizante. muy desestabilizada. Entonces, digo, cada 3 meses vamos a estar discutiendo. La misión del fondo va a venir a ver, va a decir, bueno, esto no anda bien, esto sí, y cada 3 meses vamos a tener una discusión fuerte. El gobierno tendrá que cuidarse porque si no votan una parte de los diputados, y es una de los propios, digo, es un antecedente realmente complicado para pensar que la alianza de gobierno no tiene capacidad para un problema que es un problema central, como el problema del sector externo, ¿no? Y en la oposición también va a tener que tener cierto cuidado. Fíjate vos que vos lo mencionaste recién. Tuve oportunidad la semana pasada de hablar a una persona muy cercana a Rodríguez Larreta, y aprovechando eso que los periodistas no deben revelar la fuente, no lo voy a decir, pero me dijo, Macri está enojado porque el Fondo Monetario le puso más condiciones a él que a esta gente. Y lo que está diciendo Macri es, no lo votemos y que digamos, se arreglen ellos, lo cual, en mi opinión, merece la misma crítica que aquí a Máximo Kirchner. La de Máximo es peor porque forma parte del gobierno, pero yo digo, las dos denotan una cierta dosis de responsabilidad política. Así es. Alfredo, ¿nos encontramos la semana que viene? La semana que viene nos vemos. Ya volvemos.